Iniciamos la conferencia 207 de noticias de actualidad en relación con la profecía que viene, como era de esperar, cargada de noticias y también de vídeos. Vamos rápidamente a entrar en el apartado de salud. Ya veis una vez más que tendré que ser bastante esquemático, con lo cual las noticias que os interesen deberéis detener las imágenes e ir viéndolas despacio en vuestras casas. Lo que ganas cuando añades aloe vera a tu rutina de belleza. Y esta planta común está llena de propiedades beneficiosas para nuestra belleza. Pues bien, aquí se dan esas propiedades: astringente, regeneradoras, ayudan con las cicatrices, manchas o psoriasis, incluso para esto. Ayudan también al problema de las estrías, a la aparición de estrías, y también a la sensación de piernas cansadas. Pues bueno, ya veis que tiene un buen repertorio, pero por si fuera poco, aquí hay 15 beneficios sobre el aloe que podéis ir viendo, que la verdad, bueno, es indicativo de que es un muy buen producto en muchos ámbitos. Pero ahora pasamos a otra cosa también, que es un alimento muy habitual, y es la zanahoria. Y aquí aparecen 12 razones para consumirla. Tan solo con 85 gramos diarios tiene grandes beneficios. Es remineralizante, depurador y alcalinizante. Incluso va bien porque estimula la eliminación de desechos y ayuda a su vez a disolver los cálculos biliares. Evidentemente va bien para los problemas de piel, tiene vitamina A, equilibra problemas digestivos y metabólicos, combate los gases, ayuda también a la actividad del riñón, tiene vitamina C, sobre todo dicen en sus hojas, que normalmente es la parte que todo el mundo desecha, es curioso. Tiene hierro, con lo cual va bien también para la anemia, y vitaminas grupo B6 y E, y además 3 zanahorias crudas disminuyen los valores de colesterol. Y aquí tenéis toda la explicación que además se añade. Pero ahora vamos a ver un vídeo. La producción de opio bate récords en Afganistán. Y me gustaría que estuvieseis atentos a esto y a lo que vendrá después como comentario. Pues bien, ya veis que el comercio de opio sigue en pleno auge. Un lugar como Afganistán, tan deseado por algunos ejércitos, ¿por qué sería? Y mirad, haciendo un poco de memoria, estas declaraciones que aparecen en una entrevista a Eric John Phelps, no sé si la recordáis, que también la mostramos un día. Es un autor especialista en tema jesuitas, un historiador de los jesuitas, que no para de denunciar la maldita obra que hacen. Sí, me oís bien, la maldita obra que hacen. Evidentemente algunos de abajo poca cosa saben, pero mirad qué llega a decir él, y ya sabéis que normalmente no habla por hablar. En esta entrevista dice: la otra cosa es que Roma está en control del comercio de la droga. El Vaticano controla todo el comercio de la droga, toda la heroína, todo el opio, toda la cocaína, cada cosa que sucede en Colombia. Pues ya sabéis, es otro gran lugar para esto. Colombia tiene un concordato con el Papa. Un concordato es un tratado con el Papa. Hitler tuvo un concordato, Mussolini tuvo un concordato, Franco tuvo un concordato. Ellos quieren establecer un concordato aquí, lo cual fue la razón para que Reagan reconociera formalmente la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano en 1984. El más grande traidor que nosotros jamás tuvimos fue Ronald Reagan, ya sabéis que él es norteamericano, estadounidense. Así que ellos tienen un concordato, Colombia tiene un concordato. ¿Piensa usted que esas drogas manejadas fuera de Colombia, más un país que tiene un concordato con Roma, no están controladas por Roma? Si Roma no quisiera el negocio de la droga fuera de Colombia, ellos pondrían fin al concordato. El negocio entero de la droga está manejado por altas familias de la mafia fuera del país de Colombia, sujetas al general jesuita. Y el general jesuita manejó el comercio del opio un par de siglos atrás, fuera de China. Ellos manejaron el comercio de la seda, el comercio de perlas. La película
shogun, y va continuando el relato. Si queréis más, recordad que esta entrevista está subida a YouTube y la podéis ver, donde él va contando muchísimas cosas, y entre las cuales aparece precisamente ese comercio de droga, que el mismo Vaticano está también posicionado en ella, junto a capos de mafia. Sí, capos de mafia, ya sabéis, pertenecientes a los Carbonaros, sociedades secretas y vinculados plenamente al Vaticano. En fin, esas cosas que normalmente nos van a contar en misa. Volvemos a un alimento, la cebolla, como un medicamento natural. Y aquí también se dice sus beneficios. Pasamos a esta otra noticia. Insomnio e infartos, amenazas por el ruido del tráfico. Se está comprobando que precisamente vivir en estos lugares donde hay una densidad de tráfico genera realmente problemas de insomnio y hasta ataques al corazón. Cuando debemos y sabemos que tenemos que estar en el campo, ¿qué seguimos haciendo aún en las ciudades? Por poco que podáis, intentad salir, porque todo esto en grandes ciudades es tremendo, y esa crispación nerviosa trae sus consecuencias. ¿No es mucho mejor oír el canto de un pajarito que el claxon o el bocinazo de un camión? Y mirad esto, entrena su cuerpo durante 7 años para tener una cintura de 40 centímetros. Se inspiró en personajes como Jessica Rabbit y Tormenta. Ha utilizado un corsé metálico para modificar su cuerpo. Lo ha usado de manera regular, usándolo incluso de excursionismo. Y ya veis, todo esto puede ser bueno, estos solo 40 centímetros de cintura. Pues no sé hasta qué punto sus órganos no van a quedar afectados. Ella ha conseguido lo que buscaba. Ya veis, parece como un dibujo animado, la verdad, en los que se inspiró. Pero en fin, ya veis hasta qué punto las personas pueden llegar a saber qué se les cruza por la mente a hacer estos disparates. Ya sabemos que en épocas que se usó el corsé, precisamente, incluso Ellen White hablaba de eso, cómo era sumamente malo para los órganos. Pero en fin, todo sea por buscar un cierto tipo de estética, que además no es que sea precisamente como estamos hechos. Los sorprendentes cambios del cuerpo al dejar de tomar alcohol, azúcar y cafeína. Se hizo un experimento con 3 escritores, y mirad qué van diciendo cada uno de ellos. Todos se comprometen a dejar algo de esto. Pues con la experiencia del alcohol, una escritora de 40 años dice: después de 6 semanas, mis amigos y colegas empezaron a decirme que tenía los ojos más claros, que la cara se me veía menos hinchada y que había perdido peso. Además me di cuenta de que me sentía con más energía, explicó. Sin embargo, los médicos notaron que sus índices de colesterol se elevaron porque aumentó la ingesta de azúcar. Ángela reconoce que el desafío fue realmente duro y ha vuelto a beber alcohol de nuevo. Curioso, ¿eh? Te ves beneficiado, pero después, encima, se sigue con lo mismo. Y mirad esta otra persona que dejó de tomar azúcar durante 3 meses, Chris Henry, de 42 años. Afirma que los resultados fueron sorprendentes. Cuando comenzó el experimento padecía dolores de cabeza y se sentía con poca energía, pero a medida que pasaron los días recobró fuerzas. Además de bajar 2 tallas de pantalón, disminuyeron sus índices de colesterol y su presión arterial mejoró. Por si eso fuera poco, Henry asegura también que tras el experimento ya no siente ansias por comer dulce. Bueno, uno que termina igual haciendo el experimento y no vuelve a reincidir. Y tenemos el otro caso sobre cafeína. Resulta que también esta persona hace algo. Ya no toma cafeína durante 3 meses. Dice que el reto se hizo más fácil con el paso del tiempo y su estado de ánimo mejoró considerablemente. Su presión arterial se redujo, al igual que el colesterol. De tomar 4 cafés, 3 tazas de té y 2 refrescos al día, Antonia ha pasado a consumir únicamente 1 taza de café y de té diariamente. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero aún sigue. El lado negativo, que engordó, eso sí, solo poco más de 1 kilo. Dice, me siento más tranquila, pero estoy más gorda. Bueno, eso con un poco de ejercicio y cuidando el resto de cosas, enseguida se arregla.
Pero ya veis hasta qué punto unos productos tan utilizados en esta sociedad causan estos trastornos. Y la mayor parte de gente no se da cuenta porque es tan habitual en sus vidas. Recuerdo cuando tenía el gimnasio que les comentabas si podía ser que dejasen todo esto, les ibas indicando, etcétera, etcétera, y se les hacía un mundo terrible. Y cuando lo probaban, al principio, bueno, se encontraban extraños y después, a cabo de unos días, iban mejorando y después estaban súper agradecidos de haber seguido ese consejo. Pero bien, algunos reincidían, sí, eso pasa. Pero ya sabéis que la fuerza de voluntad es algo que también hay que trabajar. Pero sea como fuere, los resultados están. Cuando estas cosas se dejan, las personas lo notan, se benefician. Pasamos al apartado de antediluvianos. El primer ministro de la India afirma la ciencia genética existía en la antigüedad. Sorprendente, ¿no?, que diga esto. Narendra Modi da ejemplos de Karna y Ganesha para apoyar opinión de que la cirugía y la genética reproductiva eran ya utilizados como cosméticos hace miles de años. Y él se basa básicamente en esos mitos que aún están en el hinduismo, en los cuales se ve, pues ya habéis visto, ese ser que es cabeza de elefante, pero que además, bueno, si lo veis, tiene cuerpo humano. Él dice que todo esto ya viene de ese tiempo remoto en el cual todo esto existía. Evidentemente muchas personas se le han echado al cuello, simbólicamente hablando, o metafóricamente hablando, porque dicen que esto no se sustenta por ningún lado, que es un disparate. Pero ya estuvimos hablando sobre todo esto precisamente en el tema de los antediluvianos, ¿lo recordáis? Ellos modificaron genéticamente y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado. Y va a volverse a repetir como en los días de Noé. ¿Y no está sucediendo ahora lo mismo? Pues bien, para algunos este señor les dice locuras, para otros que ya sabemos lo que hubo, la cosa cambia bastante. Tema de arqueología. Hallan en Israel una piedra con letras latinas escritas hace 2000 años. Y cuando pensamos en 2000 años, evidentemente, ¿a qué época nos remontamos? A la época de Jesús. Un grupo de arqueólogos israelíes ha encontrado en Jerusalén una piedra con inscripciones en latín que confirma la teoría de que los judíos se alzaron contra el régimen romano hace unos 2000 años por el maltrato sufrido. Actualmente existen dos versiones sobre la rebelión judía contra los romanos. La primera establece que los judíos querían rebelarse por cuenta propia y la segunda que el duro trato recibido los empujó a hacerlo. El descubrimiento de la piedra que comprueba la presencia de los romanos poco antes de la revuelta respalda ahora la segunda versión. Por tanto, ahora podemos centrarnos en esos episodios bíblicos, dándonos cuenta una vez más que era una situación que era cierta. No es ciencia ficción. Cuando Jesús apareció en escena en esta tierra, esta era la posición que había entre los judíos y los romanos. Apartado para crisis, para variar. Contratos de risa, 58 euros al mes, horas extras en negro, la otra cara de la subida del empleo. Ya sabéis, se nos está hablando mucho de que las perspectivas del empleo son más favorables, los resultados están siendo más positivos, pero no se está hablando de todo esto. La gente sí, va consiguiendo trabajillos, evidentemente de indefinidos los contratos muy pocos llegan a hacerse, pero ya veis los resultados. Se paga poco, horas extras en negro y además todo lo que esto conlleva, en fin.